La idea es hablar a lo largo de la siguiente hora sobre dónde entendemos nosotros que está yendo la profesión actuarial, las razones y las capacidades que tenemos a nuestro alcance para adaptarnos y afrontarlas como algo positivo, como un reto y no como algo negativo. Voy a hablar durante los próximos 35 minutos aproximadamente. Espero que no se haga muy largo y luego tendremos tiempo para preguntas y para debatir un rato. Índice. Hemos distribuido la charla en tres partes. Primero, programación, luego metodología y emprendimiento. Voy a centrarme especialmente en la primera y la tercera, porque entiendo que pueden ser las más novedosas y espero que también entretenidas. Empezamos, pues, la programación, porque es importante que los actuarios sepamos programar y qué lenguajes deberíamos de conocer. Es una obviedad que estamos de lleno en una nueva revolución económica protagonizada por la tecnología. La robótica, la inteligencia artificial, machine learning son ya una realidad. Y es una ola que cada vez afecta y afectará a más sectores, incluidos, por supuesto, la actuarial. Podemos intentar poner barreras, pero tarde o temprano nos alcanzará sí o sí. ¿Y cuál es el idioma de la tecnología? ¿Cómo se crea? Pues consta de dos ingredientes principales. Uno es la innovación y el otro es la programación. La innovación piensa y la programación ejecuta. Hace más o menos 2 años colaboré unos meses como tertuliano en un programa de televisión sobre temas económicos y de emprendimiento. El programa ya no existe, quizá yo tuve algo que ver, espero que no. Pues el primer día que me invitaron, después de un rollo que metí sobre macroeconomía y emprendimiento, me acuerdo que era sobre los países frugales y sobre lo que exigían a España para poder desbloquear las ayudas por COVID, llamó de repente una señora al programa y me preguntó directamente a mí, que yo no tenía ni idea que habían también llamadas en directo. Y me dijo, hola Les, mi hijo ha terminado la selectividad y está dudando qué estudiar. ¿Qué le recomendarías pensando sobre todo en su futuro profesional? Y yo, ostras, buena pregunta. Pero de manera intuitiva contesté, ingeniería informática. Y luego, si quiere, que haga otra carrera que le guste más. Y el presentador del programa me miró y me volvió a preguntar, ¿estás seguro? Y yo, estoy segurísimo. Pues bien, pues hoy aún estoy más seguro. La verdad es que nos guste más o nos guste menos, hay que saber programar. Si sabemos, tendremos una ventaja competitiva brutal respecto a otros profesionales, extrapolable a prácticamente cualquier sector. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Aquí podemos ver una muestra de los lenguajes y softwares con los que trabajamos los actuarios, especialmente por el ramo de vida. Tres grandes grupos: software actuariales, lenguajes abiertos y frameworks o sistemas en la nube. Empezamos por los software actuariales. Tenemos los tres clásicos: Prophet, RAFAM o Risk Agility Financial Modeler y R3S. Y sin querer entrar en detalles, Prophet es sin duda el software más utilizado en el mercado, más o menos un 60-70% del mercado utiliza Prophet. El 25% es de Rafa, que aunque tenga un número menor de compañías, tiene entidades muy importantes que lo utilizan en sus procesos. Y R3S es más anecdótico, especialmente aquí en España, pero fuera hay algunas compañías relevantes que también lo utilizan. Tener la oportunidad de aprender a utilizarlos no es fácil, ya que las barreras de entrada, por decirlo de alguna manera, son altas. O bien trabajas en una entidad que los utilice, o bien en alguna consultora que pueda y ofrezca soluciones para un tercero, como sería nuestro caso. Y realmente dominarlos puede ser un hecho diferencial para determinados puestos de trabajo, tanto aquí como en el extranjero. Además, acostumbran a estar muy bien remunerados. Pero tengo una buena noticia, si como la mayoría de los actuarios no tenéis la posibilidad de acceder a estos lenguajes. Y es que tanto Prophet como RAFAM como R3S se basan en lenguajes abiertos, concretamente en C++ o C++. Luego lo veremos con más detalle, pero si conseguimos
aprender, en este caso, C++, donde las barreras de entrada son 0, ya que tenemos toda la información que necesitamos a nuestro alcance, tendremos una gran facilidad para dominarlos en un futuro. Luego tenemos los frameworks o sistemas en la nube, la parte derecha, como Azure, AWS o Oracle, que no quiero entretenerme, pero aviso que son complejos, y el más utilizado sin duda Azure, ¿eh? Y por último tenemos los lenguajes abiertos, que los he dividido en 3 grandes grupos. Primero Visual Basic de Excel juntamente con R y con Python, después C++ y C#, y por último SQL. Antes de seguir, me gustaría destacar que yo ni mucho menos soy un programador súper especialista, al contrario. Simplemente por mi trabajo como consultor tengo la suerte de conocer distintas entidades de diferentes países y poder hablar con los responsables de estas entidades para poder entender sus necesidades y cómo darles solución. A partir de aquí, a partir de sus necesidades, intento hacerme una idea más o menos precisa dónde parece que vaya el mercado y las competencias que buscan en sus equipos. También dentro de AAA Risk Finance tenemos especialistas de cada uno de estos lenguajes y softwares e intento aprender de ellos cada día un poco más. Pues seguimos. Lenguajes abiertos. Como he dicho, vamos a separarlos en 3 grupos. Primero tenemos Excel Visual Basic, R y Python, que probablemente son los lenguajes que los actuarios conocemos más y en los que parece que estamos más interesados. La prueba es que el Col·legi hace años que organiza unos cursos muy exitosos sobre cada uno de estos lenguajes. El más utilizado, como todos conocemos bien, es Visual Basic. Hace muchos años que el Excel está soportando la mayoría de la carga de trabajo actuarial de muchas entidades. No obstante, la realidad es que esto está cambiando y poco a poco, es verdad, poco a poco, pero sin duda que está cambiando. El problema principal que tiene Excel es que no es capaz de tratar y gestionar un número importante de datos y operaciones. En cambio, R y Python sí que puede. Y además, todo lo que podemos hacer, o casi todo, en Excel también lo podemos hacer en R y Python. Vamos a explicar algo muy rápido sobre R y Python, un poco más la historia, el contexto. ¿Vale? R es un lenguaje de programación en entorno de software libre para análisis estadístico, creado en 1993. Cuando yo estudié la carrera de Ciencias Actuariales, hace ya unos cuantos años, teníamos una asignatura sobre R. Y la idea que teníamos era que cada vez se utilizaba menos y poco a poco iría desapareciendo en detrimento de otros lenguajes. No obstante, la realidad nos ha mostrado que estábamos muy equivocados. R es un lenguaje de programación que está más vivo que nunca. Se ha convertido en uno de los lenguajes más populares entre las distintas entidades aseguradoras, aquí en España, pero especialmente fuera. Y es especialmente útil para realizar análisis avanzados como modelos lineales, modelos de regresión y análisis de datos multivariantes. Otro gran punto a favor de R es que tiene una gran comunidad de usuarios, con una gran cantidad de paquetes disponibles para tareas específicas. Esto es clave. También es muy fuerte como herramientas para la creación de gráficos y visualización de datos y se integra fácilmente con otros lenguajes de programación y herramientas de análisis de datos, lo que la hace ideal para proyectos de integración y automatizaciones. En resumen, R es un lenguaje especialmente adecuado para el análisis estadístico y la representación gráfica de datos, con una amplia comunidad de usuarios y una gran cantidad de paquetes disponibles para tareas específicas, que no es poco. Python, por su parte, es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum, que es un holandés, en el año 1989. O sea, aunque no lo parezca, es más antiguo que R. Y se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares, utilizados en muchas áreas relacionadas, especialmente con los datos. Hay varias ventajas que hacen de Python un lenguaje atractivo
para muchos desarrolladores. Es relativamente fácil de aprender, ya que tiene una sintaxis clara y sencilla, lo que lo hace fácil de leer y escribir. También es muy versátil, ya que puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones. Luego, también, al igual que R, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios, lo que significa una gran cantidad de recursos, documentación, bibliotecas, paquetes y soportes disponibles. También es muy bueno el programa en integración con otros lenguajes de programación, lo que lo hace ideal para proyectos de integración y automatización. En resumen, Python es un lenguaje fácil de aprender, versátil y con una amplia comunidad y recursos disponibles, lo que lo hace una excelente opción para muchos desarrolladores. Como vemos, hay semejanzas entre los dos lenguajes. Personalmente, he vivido varios casos de desarrollo que por las necesidades concretas de la entidad en cuestión era indiferente utilizar R o Python. Entonces, si el proyecto estaba liderado por el equipo actuarial, normalmente nos solicitaban que trabajásemos en R. En cambio, si el proyecto estaba liderado por sistemas o algún departamento que no fuese 100% actuarial, normalmente nos solicitaban que el trabajo fuese en Python. Parece lógico que Python, por su robustez y sobre todo por su aplicación fuera del ámbito actuarial y estadístico, será el ganador en cuanto a su uso, también en el ámbito asegurador. Pero la verdad es que siempre resulta, por lo menos, arriesgado intentar matar antes de hora a R. Luego seguimos con los lenguajes más complejos, propios de desarrolladores y más del ámbito denominados back-end. Son lenguajes universales que se utilizan cada vez más y más por profesionales de diferentes sectores. También estudiantes de carreras de ciencias, tipo de física, ingenierías, matemáticas, gestión de datos, etc. Empezamos con C#, que es un programa desarrollado por Microsoft y que se utiliza en varios ámbitos. Sus principales ventajas respecto a otros programas es que es fácil de aprender para aquellos que tienen experiencia en otros programas, tipo Java o C++, de arriba. También existe mucha documentación fácil de acceder y una gran comunidad de desarrolladores que pueden proporcionar soporte sobre cualquier cuestión. Y además, al ser un lenguaje propio de Microsoft, se integra en otros lenguajes de la plataforma, como .NET o Visual Studio. Resumiendo, es un lenguaje abierto, muy comúnmente utilizado en un gran número de aplicaciones y sistemas, y conocerlo puede brindar muchas posibilidades profesionales. Luego, C++, por su parte, es un lenguaje más complejo que C#. Esto es importante. Y que fue desarrollado como una extensión del lenguaje de programación C. Sus principales ventajas es que es un lenguaje de programación altamente flexible y poderoso, con una sintaxis simple y clara, y puede ser utilizado para el desarrollo de aplicaciones complejas de alto rendimiento. Y además es un lenguaje estandarizado, con una gran comunidad de usuarios. Y como comentaba antes, tanto Prophet como Rafam como R3S están basados en este lenguaje, con lo que si se conoce puede ser de gran ayuda para utilizar y dominar estos programas. Luego, por último, tenemos SQL, que es un lenguaje de programación complementario a los lenguajes que hemos visto. Esto es importante conocerlos los dos, porque es un lenguaje más común para gestionar bases de datos. Además, tiene ya unos años, pero su uso no decae, sino justo al contrario. Cada vez se enseña más y realmente se utiliza más. Y esta es justamente su principal ventaja, que se utiliza como un estándar en la industria y es compatible con la gran mayoría de sistemas operativos y plataformas. Además de ser muy robusto y completo, es fácil de aprender, relativamente fácil de aprender y usar, lo que lo hace accesible para desarrolladores y usuarios sin experiencias en programación. Y también permite gestionar de manera segura y confiable grandes volúmenes de datos,
con especificaciones de seguridad para proteger datos sensibles si fuese necesario. Esto es muy interesante. Muy bien, pues después de todo lo dicho, ahora viene donde tenemos que valernos nosotros los actuarios, donde debemos aportar realmente nuestro valor. Aparte de los softwares propiamente actuariales, que eran los tres primeros, en cuanto a los otros lenguajes de programación, existen en el mercado profesionales mucho más formados que nosotros, no solo los que hayan estudiado ingeniería informática. Como comentaba, hay carreras tipo matemáticas, físicas y alguna ingeniería donde cada vez se trabaja en lenguajes de este tipo, por ejemplo en C#. Y los profesionales cuando terminan la carrera salen más que preparados para trabajar programando en estos lenguajes. Pues bien, nuestro hecho diferencial como actuarios debe venir, como es natural, del conocimiento de la materia, de entender los modelos, de mejorarlos, de entender las regulaciones del sector, de entender realmente cómo funcionan las compañías, etc. Y por supuesto, intentar estar siempre a la última del conocimiento actuarial y no limitarnos, ni mucho menos, al conocimiento que aprendimos en la carrera o el que estamos utilizando sobre nuestro trabajo. Y por esto no hay nada mejor que la formación continuada. Concretamente, la regulación de la formación continuada era un requerimiento de las asociaciones de colegios de actuarios donde forma parte el Colegio de Actuaris. Por eso se aprobó el programa de formación profesional continuada. El seguimiento del programa ha adquirido una gran importancia, ya que es uno de los requerimientos que últimamente se han incorporado a la AAE para mantener el estatus profesional de actuario cualificado, que prevé el ejercicio de la profesión en otros países europeos a través de la Mutual Recognition Agreement, es decir, el acuerdo de mutuo reconocimiento de la profesión actuarial signado por todos los colegios actuarios europeos. Esta formación continuada se puede obtener de forma muy diversa, con cursos, con autoformación, con seminarios, conferencias, webinars como este, y se puede adquirir tanto fuera como dentro del colegio. Y no me voy a extender más, porque en la web del colegio hay mucha información al respecto. Recomiendo también revisar formación pasada del colegio, ya que hay muchos seminarios y conferencias realmente interesantes sobre temas súper actuales. Y también añadir que para estar a la última en metodología es muy interesante la ActuView, que también encontraréis, está un link en la página web del colegio, y es básicamente una plataforma de formación a distancia desarrollada por el Colegio de Actuarios Alemanes, donde podéis encontrar webinars y cursos e información muy interesante y muy actualizada sobre 1000 ámbitos, sobre regulaciones tipo IFRS 17, reaseguro, perspectivas del mercado, pensiones, inflación, sostenibilidad, etcétera. Y además con mucho detalle. Hay algún curso, es verdad que está en alemán, pero la mayoría están en inglés. Y ya por último, destacar que es muy importante en la formación tener siempre presente la innovación. Esto es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo de una manera sistemática. Voy a intentar ayudar con un conjunto de acciones que podríamos seguir. Emprendimiento. O sea, realmente todo el mundo habla de emprendimiento, de startups, de innovación, pero ¿realmente qué es? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día? Hay dos ideas en este sentido que van 100% de la mano, que es actitud emprendedora y metodología. Las dos cosas son muy importantes. La verdad es que cada vez en los procesos de selección se busca más detectar esta actitud emprendedora en el candidato. Yo, por ejemplo, con todas las entrevistas que hago, este punto lo considero fundamental. Aunque también es verdad que yo quizá soy un poco obsesivo con esto, lo reconozco. Básicamente, una persona con actitud emprendedora es aquella persona con un motor interno que no sea necesario empujar, que sea él o ella quien proponga, que se haga preguntas constantemente, que tenga curiosidad, que no ponga excusas, que se sienta owner, muy importante, que se sienta partícipe del proyecto, del departamento, que se busque la vida cuando sea necesario, que sea pesada, que persista,
que quiera cambiar las cosas, mejorarlas, que quiera aprender, que tenga hambre, no está mal. Pues esta actitud hay que buscarla y detectarla y entrenarla. Y entonces, si podemos aplicar esta actitud con una metodología concreta, conseguiremos que el proceso de innovación constante sea un hecho y no, como en muchos casos, una utopía. Y sobre metodologías tenemos unas cuantas, pero hay una que destaca por encima del resto y además aglutina varias metodologías complementarias, y es el Lean Startup. Fue propuesta por Eric Rice, está por aquí, en un libro muy famoso que salió en el 2008 con el mismo nombre, que además fue una continuación del trabajo de Steve Blank sobre el Customer Development. Y Steve Blank es un profesor, o era, no sé, ahora, de Stanford, que es la famosísima universidad de Estados Unidos, ubicada en Silicon Valley. Y básicamente el Lean Startup se basa en el concepto de hipótesis y cómo validarlas. Una idea, un negocio, un producto, un servicio, una innovación interna, se basa siempre en hipótesis, no en hechos consumados. Validar correctamente estas hipótesis nos llevará al éxito. Adoptar estas hipótesis como hechos sin validarlos previamente nos llevará a fracaso. Se basa Lean Startup en un proceso por fases, donde primero se estudia la necesidad, es decir, el problema. Se da forma y se valida, siempre si es posible con el mercado. Una vez validado el problema, se empieza a crear una solución para dar respuesta a este problema, no antes. Y la mayoría de procesos innovadores fracasan porque se empieza a trabajar en la solución antes de validar correctamente el problema. Una vez validado el problema, la solución también hay que validarla, pero no nos podemos esperar a que esté completa porque si no habremos reunido demasiadas hipótesis sin validar y los previsibles errores que hayamos cometido se pagarán muy caros. Por eso existe el denominado mínimo producto viable o MVP. El concepto es un poco abstracto y se puede interpretar de varias maneras, pero básicamente sería la mínima representación del producto que nos permita recabar métricas para saber si estamos en la dirección correcta o debemos modificarlo, que en el argot se llama pivotar. Un 99% de los proyectos exitosos pivota de la idea inicial, por lo que trabajar con un mínimo producto viable es imprescindible. Las métricas nos permiten ir creando la solución juntamente con el mercado, que será él quien nos irá guiando. Una vez tengamos el MVP, lo seguiremos desarrollando hasta conseguir el producto o solución que encaja con un mercado concreto. Recuerdo que es el mercado quien nos ayuda a validar el proyecto, por lo que si le hacemos caso estaremos más cerca de generar una solución que se adapte a las necesidades del mercado. Fin último de toda empresa o proyecto, realmente. Una vez tengamos esta unión, pensaremos en crecer, no antes. Hay que validar en pequeño, en un pequeño mercado, antes de ir a buscar otros. Y para llevar todo esto a cabo, necesitamos un plan de negocio que nos haga como de framework, de estructura. Y como es fácil de intuir, los planes de negocio tradicionales no encajan con esta filosofía, ya que aunque el plan esté extremadamente trabajado, en el fondo sean una serie de hipótesis juntas no validadas. Serán suposiciones y acertarlas o no será prácticamente pura suerte. La filosofía Lean Startup utiliza una plantilla de plan de negocio realmente interesante. Se llama Lean Canvas y se puede aplicar a cualquier tipo de innovación. Lo que hay aquí realmente es un plan de negocio. Aquí está todo. Y lo mejor es que con una página de PowerPoint tenemos toda la información relevante, importante, de un solo vistazo. Su fuerza consiste en la capacidad que tiene para modificarse sobre la marcha. Puedes trabajarlo y a medida que vas validando las hipótesis, lo vas adaptando. Consta de 9 partes y tiene un orden preestablecido.
Problema. ¿Qué problema hemos detectado? ¿Quiénes tienen este problema? ¿Realmente lo tienen? ¿Lo hemos validado? Y sobre todo, ¿existen alternativas en el mercado que están dando actualmente solución a este problema? ¿Cómo son? Muy importante aquí remarcar que el problema que detectamos debe ser extremadamente fuerte, una necesidad imprescindible que hay que solucionar. Mercado, el customer segment, ¿quiénes tienen este problema? ¿Cómo lo solucionan actualmente? ¿A qué segmentos les afecta? Los early adopters, que son quiénes son los primeros que podrían testear mi solución, aunque no esté terminada. Propuesta de valor, ¿qué proponemos y cómo nos diferenciamos de la competencia? En una sola frase. Solución. ¿En qué consiste nuestra solución? ¿Es un must have o un need to have? Esto es súper importante. Simplemente nuestra solución mejora una solución actual de un problema o es imprescindible para solucionar este problema. Esto, como digo, es súper importante. Canales. ¿Qué canales disponemos para llegar nuestra solución al mercado, a nuestro público objetivo? ¿Qué tiene que ser online, físicos, Google? Ingresos. ¿Qué ingresos calculamos que obtendremos? O técnicamente, ¿cómo cuantificamos el valor que aporta nuestra solución? Y de este valor, ¿cuánto seremos capaces nosotros de retener? Esto es un reto. Costes. Costes que incurriremos para poder llevar la solución al mercado y por el uso de esta. Key metrics. ¿Qué KPIs podemos utilizar para validar correctamente lo que estamos haciendo bien? ¿Qué métricas realmente nos explican la realidad? Y por último, ventaja competitiva, que es muy importante. Porque ¿qué tenemos nosotros que hace imposible o muy difícil que alguien nos replique en caso de que tuviéramos éxito? Es imprescindible si queremos escalar el negocio o el proyecto. Si interiorizamos correctamente estos conceptos, los podremos aplicar perfectamente en nuestro día a día en cualquier acción de innovación. Aquí tenemos el camino para crear un modelo de negocio escalable, que es la definición técnica de una startup. No tiene secreto. Es 100% aplicable también a empresas existentes, es decir, empresas que no son de nueva creación, cuando crean un nuevo producto o cuando añaden una nueva característica a un producto existente. Podría ser una cobertura. También vemos el logo de algunas de las principales insurtech del ecosistema emprendedor español. Por si alguien no lo sabe, las insurtech es como se les llama a las startups del sector asegurador. Puedo asegurar que todas estas insurtechs han pasado por este camino y como en general han resultado exitosas, significa que lo han hecho muy bien en cada una de las etapas. Podríamos utilizar cualquiera como ejemplo y analizar cuál es el problema que han detectado, la solución que proponían, cómo han creado su mínimo producto viable para testear su producto cuanto antes, cómo han alcanzado el deseado product market fit, qué mercado han atacado en un inicio, qué métricas han utilizado y por último, cómo han buscado inversión para replicar su producto en otros mercados, a la vez de mejorarlo con nuevas, como dicen en el argot, nuevas features. Podemos hacer este ejercicio, si queréis, de manera muy rápida, con la menos obvia de las 7, que sería Tesla. Como sabemos, Tesla es una compañía de coches eléctricos americana y famosa. Actualmente está analizando la salida al mercado de un seguro propio de autos. Está actualmente en fase de mínimo producto viable. Es decir, están trabajando con el objetivo de encontrar el product market fit. ¿Y qué proponen? Voy a improvisar, a suponer, mejor dicho, ¿vale? Pido perdón si me equivoco en algo. Pero aquí empezamos con el problema. ¿Qué piensan ellos? Se piensan ellos que hay dos tipos de problemas, o quizá tres. ¿Vale? Sabemos que hay muchos conductores. Yo hablo como si fuese Tesla. Que por su manera de conducir, no por la edad o antigüedad,
sino que por la manera de conducir les están aplicando una prima equivocada. Es decir, les están cobrando por encima o por debajo del riesgo que la compañía está asumiendo con ellos. Antes era difícil valorarlo objetivamente la calidad de la conducción de un individuo, pero nosotros, con todos los datos que recabamos en nuestros coches, sí que lo podemos saber. Además, segundo, tenemos demasiados accidentes en nuestras carreteras y no queremos que nuestros coches se accidenten. Una parte depende de nosotros como constructores, pero otra parte depende del comportamiento de nuestros clientes, los conductores. Tenemos que promover, incitar un buen comportamiento al conducir. Y luego, por último, un problema adicional, que es que todos nuestros clientes compran un servicio complementario a nuestro producto. Es decir, cuando compran nuestro coche, siempre compran un servicio complementario, que es el seguro de coches. Y nosotros no participamos. Estamos perdiendo una posible fuente de ingresos muy relevante. Solución que proponemos. Seguro de coche que calcula la prima dependiendo de las métricas recogidas por el coche sobre el comportamiento del conductor. Tipo de velocidad, cómo frena, cómo acelera, kilómetros que hace al día, cómo coge las curvas, toques que haya tenido, sustos, etc. Si lo hacemos bien, cobraremos a cada conductor el precio adecuado. Además, al ser la prima variable, incitaremos a que nuestros clientes conduzcan mejor, reduciendo el número de accidentes. Y además, al comercializar el producto nosotros mismos, tendremos una nueva fuente de ingresos muy interesante. Por eso vamos con el mínimo producto viable. Pues ahora voy a crear un equipo, como Tesla, mínimo imprescindible para tastar este tipo de seguros. Voy a contratar actuarios, analistas de datos, informáticos, especialistas de Tesla y vamos a probar. ¿Qué métricas son capaces de predecirme el comportamiento sinistral de un conductor determinado? Todo al principio, todos sean hipótesis. Y deben ser las métricas quienes me validen cuáles realmente afectan y cuáles no. Yo puedo suponer que si acelera, si sea más rápido, tendrá más comportamiento sinistral, pero quizás no. Todo tiene que ser una hipótesis. A partir de aquí voy creando el producto y lo comercializo en un mercado concreto. En su caso, os creo en Londres. Si funciona, le aplico inversión, probablemente en su caso interna, seguro, y que será un presupuesto de I+D. ¿Vale? Pero el presupuesto de I+D no lo dedico hasta que no pueda validar este mínimo producto viable. O sea, es exactamente igual lo que veíamos antes con las startups. ¿Vale? Pero no voy a buscar inversión porque la tengo dentro. ¿Vale? Para introducirlo en otros países. Pero hasta que no funcione en Londres, no lo voy a introducir en otros países, como España, Francia, y además de mejorar continuamente el producto con la introducción de nuevas métricas más precisas, con el objetivo último de ser los más justos posibles con el conductor. Y esto puede ser perfectamente nuestra propuesta de valor. Como veis, o sea, todo es muy lógico, no se inventa nada con el Lean Startup y con estos pasos. Es simplemente saber qué pasos tocan en cada momento e intentar no avanzarse, no precipitarse sin antes validar correctamente todas las hipótesis. Y ya por último, ya termino, no me quiero olvidar de una herramienta que ha salido hace muy poco y que cambiará sin lugar a dudas nuestra manera de trabajar, que es el famoso ChatGPT de la empresa OpenAI fundada por Sam Altman. He de deciros que una parte de la presentación la he preparado directamente con el ChatGPT como prueba y realmente funciona. Es realmente impresionante cuando lo pruebas y es una herramienta que recomiendo familiarizarse cuanto antes con ella, porque además de sustituir a Google, se dice pronto, y es muy probablemente que pase, puede ser de gran ayuda en muchas tareas. Nos permitirá ser mucho más rápidos y, sobre todo, mucho más productivos. Y también, por último, por si a alguien le interesa, la AAE ha colgado recientemente un paper de discusión sobre las oportunidades y retos de la inteligencia artificial de manera general, con ideas interesantes. Se llama Inteligencia Artificial, oportunidades y retos para la industria aseguradora.
y ya estamos. Muchas gracias.